Bienvenidos a una nueva clase del Rincón de Python y hoy llegamos finalmente a JSON, ¿no? Para los que no conozcan qué es JSON, es una sigla, ¿sí? Que significa JavaScript Object Notation, ¿sí? Me iba a equivocar, es increíble. Estaba pensando en Serializer, no sé por qué. Pero bueno, en principio hay un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que supongo que ya a esta altura, salvo que vivas en un Tupper, lo deben conocer. Pero en principio JavaScript sirve para poder desarrollar aplicaciones de navegador del lado de cliente, ¿sí? Y de JS básicamente salió una notación que es JSON, ¿sí? Que a la vez son archivos que permiten simplificarnos todo lo que sería manipular un string con datos, ¿sí? Porque hasta el momento nosotros en Python, cuando guardamos datos, que los guardamos en un TXT, estamos guardando una serie de líneas que esas líneas identificamos que son registros porque una va debajo de otra, ¿no? Eso es algo muy común que estuvimos haciendo hasta ahora. Pero la realidad es que cuando trabajamos con objetos como por ejemplo puede ser un diccionario en Python, que fíjense que tiene nombre, color, cantidad, o sea, tiene atributos, es más complejo, ¿no? Porque nosotros podríamos llegar a guardar un diccionario, convertirlo a string y mandarlo y poner como una línea debajo de otra. Pero después en el momento de parsear esa información, tendríamos que estar buscando cada elemento de ese diccionario, ¿no? Que por sí ya es complicado, tendríamos que separarlos por espacios, sería una locura. Entonces, para suplir todas estas cosas, y también no solo en Python, sino en cualquier lenguaje de programación, que obviamente va a tener módulos para JSON porque ya es ultra conocido, tenemos lo que sería este formato, ¿no? El formato JSON lo que nos permite es organizar la información de una forma muy práctica porque los atributos que tengamos en nuestros objetos de cualquier lenguaje de programación, en el caso de Python es muy directo porque tenemos el diccionario, pero los atributos en principio van a ser exactamente los mismos en JSON con unas ligeras diferencias que ahora vamos a ver. Pero tampoco nos importan mucho esas diferencias porque en el caso de los métodos que vamos a usar para convertir tanto de diccionarios a JSON como de JSON a diccionarios, ya están resueltos. O sea, nosotros vamos a enviar objetos de Python a persistirlos y después cuando los recuperemos vamos a recuperar objetos de Python. Pero hay que entender que JSON es una de las mejores, no sé si sería la palabra notación, pero bueno, es el mejor formato de archivo y el mejor método para poder trabajar con strings que contengan datos y los podamos interpretar en cualquier lenguaje. Así que bueno, también es uno de los reyes en todo lo que es API RESTful, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos que pegarle a un endpoint y recibir información a través de un request, que también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen que vamos a ver todo acá. No nos vamos a evadir un solo tema, vamos a ver todo. Entonces, en principio, cuando nosotros le pegamos a un endpoint, ese endpoint, esa URL, es un request que nosotros podemos hacerlo a través de get, post, put, patch, delete, hay un montón de métodos y nos devuelve un JSON, ¿sí? Generalmente las APIs que están hechas en la metodología RESTful. Si es una API SOAP, bueno, XML y mueren tirados. Algún día vamos a hablar de eso, pero son esas historias de fogata que no conviene contarlas ahí en público porque son duras, ¿sí? Hay todavía servicios SOAP y son más viejos que probablemente un tatarabuelo que tengan a ese nivel. Entonces, bien, nosotros entendemos que tenemos diccionarios que se convierten a JSON en Python, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora en código, no se preocupen. Pero así como existen los diccionarios en Python, pueden ser hash maps en Java, por ejemplo. Y en lo que es JavaScript son directamente los objetos. Por eso se llama JavaScript Object Notation, porque es una manipulación directa. Bien, tema interesante, ¿no? En Python hay una serie de valores que dependen directamente de lo que estemos trabajando como el tipo de dato, ¿no? Entonces, para los booleanos, en Python el true con t y con f mayúscula para false. En JSON el equivalente es el true y el false, básicamente así, ¿sí? Que de vuelta, cuando utilicemos los métodos, en medio que va a ser transparente, porque si bien lo vamos a ver en el archivo, en realidad cuando lo manipulemos, siempre nos va a devolver en la conversión esta forma. Pero es interesante y de hecho fundamental entenderlo
porque en el momento en el que estemos trabajando con estos datos, si tenemos que recibir un JSON de afuera, como puede ser pegarle una API, a veces vamos a recibir, por ejemplo, este number. El tipo number, fíjense que para JSON es igual si es un float o un integer. Esto es por JavaScript, por cómo está armado. Entonces acá sí tendríamos que verificar que lo que recibimos lo convirtamos a un flotante o un integer, porque uno tiene coma y el otro no. Entonces hay que tener cuidado con eso. El non de Python es el null de JSON, ¿sí? El dict es un object, ¿sí? Esto es importante porque un object en JSON es literalmente eso, ¿no? Un objeto que aparece entre llaves, que esa es la estructura del JSON, y ahí tenemos toda la información que necesitamos. La lista es un JSON array y la tupla también es un JSON array, ¿sí? Importante entender esta distinción. Y después tenemos esta parte que ahora la vamos a ver en código, que son los dos métodos fundamentales para trabajar con lo que es el decoding de JSON, ¿sí? El JSON load lo que hace es justamente agarrar un archivo de JSON, fíjense que acá dice employee JSON, que tiene name, change, salary, bla, 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 y eso a través del método JSON load con un file handle, fíjense que seguimos trabajando con lo mismo que era la manipulación de archivos cuando teníamos txt, esto no cambió. Básicamente abrimos el archivo JSON y lo convertimos a un diccionario en Python. Y después lo mismo con el JSON loads, ¿no? Tenemos un JSON string, ¿sí? Lo pasamos por JSON load y eso lo convierte a un diccionario de Python. Ahora lo vamos a ver porque acá hay como dos cositas, pero ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, bien, vamos a nuestro código, ¿sí? Y acá adentro, básicamente, vamos a hacer varias cositas, ¿no? Primero vamos a crear un diccionario de person. ¿Sí? Vamos a crear person max. Hasta ahora, en las clases anteriores, veníamos trabajando con una clase person y un objeto y demás. Y ahora me van a preguntar por qué volvimos a diccionarios. Bueno, porque la forma en la que necesitamos transformar un JSON es a través de un diccionario de Python, ¿sí? Si nosotros queremos hacerlo por objetos, tenemos que meter un método que parsee y convierta a diccionario todo eso. Ya lo vamos a hacer más adelante. Pero ahora lo importante es entender este concepto. Entonces, este diccionario va a tener name, first name, lo típico, ¿no? First name, Maxwell, coma, y va a poner second name. Last name, Thompson. Y vamos a poner Bert. Y Herbert vamos a poner, porque va a ser solo un Bert. Y acá vamos a escribir 1990. Ya en algún capítulo, en algún episodio vamos a trabajar con fechas, ¿sí? Pero las fechas requieren un episodio completo de 20 minutos porque tiene chicha el tema de las fechas. Entonces tenemos last name. Ok, vamos a poner un is old. Y vamos a ponerle tú, pues soy viejo, que se le va a hacer. Pero bueno, para trabajar con un formato que sea así. Vamos a poner uno más que sea, no sé, salary. Vamos a poner, no sé, 500 con $34. No gano tampoco, pero es por poner un ejemplo que sea flotante, ¿sí? Entonces tenemos como prácticamente todos los tipos típicos, ¿no? De hecho podríamos incluso meter una lista acá adentro, ¿eh? ¿De qué puede ser la lista? Puede ser alias. Aliasis. Creo que aliasis es como el plural de alias. ¿Puede ser? Entonces acá ponemos, no sé, Max. De hecho acá vamos a poner Maxi. Me voy a poner mi verdadero nombre. Maxi Burgos. Y acá en los alias puede ser Maxwell. No sé, Thomas, Rocky, no son mis alias, ¿no? Pero por inventarme algunos. Maxwell sí es un alias real. Bueno, perfecto. Entonces tenemos nuestro diccionario que tiene un montón de información súper importante, ¿no? Que por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a alguna de esta información, por ejemplo, aliasis. Ahí está, gracias, autocompletado. Y acá podríamos acceder al 0 porque es básicamente una lista, ¿no? Entonces esto lo podríamos imprimir. Vamos a hacer un print y esto lo vamos a llevar acá. Y si ejecutamos, no, ahí está.
Si ejecutamos, nos va a devolver Maxwell. Perfecto, sí, obviamente, ¿no? Bien, buenísimo. Ahora, ¿cómo hacemos para esto transformarlo a un archivo en JSON, ¿no? Bueno, en principio tenemos que crear ese archivo. ¿Cómo lo vamos a crear? Bueno, vamos a hacer el famoso with open. Y acá vamos a escribir person.json, ¿sí? Recuerden que va a estar a nivel raíz, ¿sí? Acá. Entonces acá vamos a escribir person.json y el modo write, ¿sí? As file. Y acá adentro es donde vamos a empezar a trabajar el tema de la carga del JSON. ¿Cómo hacemos? JSON.dump. Este método no estaba en lo que era el ScaleDraw que les estaba mostrando, porque estaba solo el load, ¿sí? El load y el loads, que el loads lo vamos a ver más adelante para cuál es la diferencia entre dump, dumps y load, loads. Pero ahora quiero mostrarles este. Entonces, JSON.dump y acá vamos a escribir, básicamente, sería personMax, que es el diccionario, y file, ¿sí? Primer parámetro, el diccionario que queremos mandar. Segundo parámetro, el archivo que estamos editando, ¿sí? Entonces, si corremos esto, no pasa nada acá, porque obviamente no estamos devolviendo ninguna información, pero si se fijan en esta parte, ahora acá adentro tenemos un person.json. Y fíjense que me devolvió first name, last name, ven, ya lo convirtió todo. Fíjense que el isOld en true funciona así, salary, aliases, está todo perfecto, ya funciona. Bien, ahora, ¿cómo nosotros leemos esta información? Bueno, en principio voy a comentar esto para que no lo vuelva a escribir, ¿sí? Y vamos a hacer un with open clásico, ¿no? De person.json, pero en el modo read, ¿sí? As file. File, no filter. Bien. Entonces ahí lo que vamos a hacer es simplemente poner person max from... No, vamos a poner person from JSON para identificarlo. Y acá vamos a hacer un json.load, ¿sí? Fíjense que no lo mencioné porque me lo autocompletó, pero JSON es un módulo en sí y ya me lo importó, ¿ven? Hay que importar el módulo JSON, es importante para poder trabajar con esto. Bien, entonces en el json.load lo que vamos a hacer es escribir file. No, format no, file. No sé, está raro el autocompletado hoy. Entonces acá nosotros podemos acceder a los atributos que estaban en JSON, ¿sí? Por ejemplo, vamos a acceder a first name y last name, ¿no? Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer un print de person from JSON. Recuerden que es un diccionario, no un objeto, así que necesitamos pasarle las keys. Y vamos a pasarle first name. Y vamos a hacer un indentado básico, no me quiero matar mucho. Person from JSON, last name. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, fíjense que ahora va a decir Maxi Burgos, perfecto. Ahora, también podríamos venir a nuestro person JSON y acá escribir Tomás Burgos, ¿no? Por ejemplo, y ejecutarlo. Y fíjense que nos va a devolver Tomás Burgos, ¿por qué? Porque sigue levantando el mismo archivo. Esto puede ser una obviedad, pero con esto les quiero mostrar que estamos persistiendo información. Porque nuestro person JSON básicamente ya tiene un valor que nosotros estamos agregando, ¿sí? O mejor dicho, modificando, que está persistido y que por más que yo ejecute el programa una y otra vez, ese valor lo voy a poder acceder, ¿sí? Así que bueno, de esta manera nosotros podríamos guardar una única persona, ¿no? Un único diccionario, pero la realidad es que también tenemos JSON arrays y podríamos hacer un array de esta información, ¿no? Entonces podríamos incluso tener un person max, que bueno, está bien, está todo perfecto, pero podríamos agarrar y crear un persons, bueno, no, en realidad el persons, sí, vamos a hacerlo todo junto, persons, ¿sí? Y esto va a tener un array de diccionarios, ¿sí? Y acá podríamos agregar a Maxi y podríamos agregar a Tomás Thompson, ¿no? Que haya nacido en 1992, que sea viejo, que el salario, no sé, le pongamos animás. Y los alias podríamos dejar solo Tomás y Rocky, ¿sí? Por poner algo. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que agarrar y hacer el mismo with open,
¿no? Lo voy a descomentar. Fíjense que está en modo write, ¿sí? Y le tenemos que pasar persons, por cierto. Y al estar en modo write, lo que va a hacer es sobreescribir la información. Y eso es lo que queremos, porque nosotros, cuando estemos trabajando con un array que va a tener información dinámica, y esa información al ser dinámica, se esté eliminando elementos o agregando nuevos, vamos a querer que sobreescriba completamente el archivo con la información actualizada. Así que voy a ejecutarlo, esto va a pasar por acá, pero acá me va a dar error, porque esto no va a ser una persona, sino que va a ser un array de personas, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es venir acá y escribir persons from JSON, ¿sí? Y acá vamos a hacer un for person in person from JSON, ¿sí? Porque me va a devolver un array, ¿sí? Y ahora se van a fijar en una cosita muy interesante. Y acá vamos a pasar person, first name y last name. Entonces vamos a ejecutar esto. Y fíjense que ahora me devuelve Maxi Burgos y Thomas Thompson. ¿Por qué? Porque si vamos a persons, vamos a tener que acá dice Maxi Burgos, perfecto, ¿no? Creo que sí, no lo puedo formatear acá, pero sí vamos a acá JSON Beautify. Sí, JSON Beautify va a servir. Vienen acá, ¿sí? Y anda medio extraño esto, porque... Ah, no. Es que trae un JSON que ya tenía, no vamos a otro porque se está rompiendo todo. JSON Formatter. No, es el mismo. Ahí está. Errores de en vivo, chicos. Así que bueno, puedo venir acá a mi JSON, hago control A, control C, vengo por acá, hago así y me devuelve el JSON formateado que nos permite ver mejor la información. Así que bueno, acá tenemos el first name, last name, year birth, ven, tenemos toda la información, los alias, que también es una lista dentro del JSON, y más información de tomas y demás. Entonces, cuando nosotros en nuestro archivo, en nuestro script, venimos y hacemos for person in person JSON, esto está devolviendo cada uno de los valores que tenemos acá, ¿sí? Básicamente cada first name y cada last name de nuestra lista. Así que, como ven, es muy sencillito y nos va a ayudar muchísimo en los próximos proyectos, porque, por ejemplo, en la calculadora podemos guardar varios atributos. Por ejemplo, podríamos agarrar y guardar los números por separado, la operación también, y tener como un registro un poco más interesante, ¿no? De hecho, acá yo hice el write, pero podría venir incluso hacer, bueno, persons.append y acá pasarle otro valor más, ¿no? Podría ser... por ejemplo, vamos a agarrar este que está acá y decirle, no sé, Rocky Thompson, ¿no? Y después hacer otro with open con esto, ¿sí? Porque básicamente acá estamos escribiendo el valor que tiene persons, ¿no? Todo esto, que ya está escrito técnicamente, ¿no? Pero en un programa que sea más dinámico lo meteríamos en un while y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahora volvamos a reescribirlo. Lo reescribimos con la información que está acá. Buenísimo. De hecho, vamos a hacer un debug para que lo vean en vivo y en directo. Después venimos acá, ¿sí? Apendíamos una nueva información y cuando lo lea, lo va a leer con la información escrita ahora. De hecho, vamos a poner otro acá, ¿sí? Para que básicamente veamos los archivos en las dos instancias. Bueno, vengo acá, ejecuto. Y ahora que estamos parados acá, venimos al person.json y vamos a ver que si nosotros, de hecho lo voy a copiar y pegar de vuelta en el Beautify. Bueno, la información es la misma obviamente, pero tenemos dos personas. Buenísimo. Si nosotros venimos a nuestro main, vamos a cerrar todo esto, pues me está molestando. Ahí está. Si venimos y ejecutamos este append, ¿sí? De hecho le voy a dar a resume para que vaya de vuelta acá. Bien, esto lo que hizo fue apendiar una nueva información. Vino y lo escribió. Entonces ahora si venimos a person y volvemos a copiar y a pegar esta información, vamos a ver que ahora hay tres personas, ¿sí? Y no dos como había antes. Entonces, en el momento en el que nosotros ejecutemos esto,
Fíjense que ahora dice Maxi Burgos, Thomas Thompson y Rocky Thompson. Bien. Espero que les haya gustado esta clase, 20 minutitos, wow, es una cosa bastante interesante, pero bueno, nada, fue extenso, pero entendimos todas las cosas que implican parsear un JSON, ¿no? De diccionario a JSON y de JSON a diccionario. Así que bueno, espero que les haya gustado de vuelta esta clase, me dejan un emoji, me dejan un comentario, o incluso dudas y sugerencias, lo que quieran, like, suscribirse, todas esas cosas, y nos estamos viendo en las siguientes.